para entrar al sistema fue demasiado. Sí, con gusto. La empresa La Molienda S.A. obtuvo un préstamo fiduciario por 2 millones de quetzales por la compra del equipo industrial nuevo y se comprometió a realizar amortizaciones de 150,000 quetzales al inicio de cada trimestre. El primer abono lo hará al inicio del primer trimestre del tercer año de recibido el préstamo. La tasa que reconocerá es del 20% anual capitalizable semestralmente. ¿Cuál es el plazo en el que cancelará el préstamo? Bien, este ejercicio es bastante delicado. Nuestro tema dice determinación del tiempo en función del valor actual. Si existe anticipación y diferimiento. La pregunta es esa, a la hora de leer el problema, y aquí viene la consulta del estudiante. ¿Cómo puedo identificar que hay anticipación y diferimiento? Pues cuando yo leo el problema, ¿verdad? Entonces dice que en este caso el préstamo es de 2 millones y se harán amortizaciones, eso significa rentas o pagos de 150,000 al inicio de cada trimestre. Ahí es donde viene la primera parte, en donde el estudiante tiene que subrayar o marcar con amarillo, donde dice al inicio de cada trimestre. Entonces ahí estamos hablando del factor de anticipación. Luego dice que el primer abono lo hará al inicio del primer trimestre del tercer año. Entonces, como es al inicio o es anticipado, y el primer pago lo va a hacer al inicio del tercer año, quiere decir entonces que tenemos un diferimiento de 2 años, ¿verdad? Porque su primer abono lo va a hacer al inicio del tercer año. Entonces, nuestro valor actual es de 2 millones, una renta de 150,000, pagos anticipados, como es trimestral, son 4 pagos, con una tasa del 20% capitalizable semestralmente. Y nos piden cuál es el plazo para cancelar el préstamo. Y tenemos la Y que significa diferimiento. Y esto es 2 años, porque el primer pago será al inicio del tercer año. La fórmula, esta es un poquito larga y con mucho cuidado para hacer cada una de las operaciones. Pero lo que a nosotros nos va a ayudar mucho es la utilización de recordar que primero vamos a resolver los que está dentro del paréntesis y de último vamos a despejar conforme se va presentando la fórmula. Entonces la fórmula del valor actual, en este caso, que es n, inicia con el logaritmo, abrimos una llave como aparece acá, inicia con 1 como denominador, tiene 1, ¿verdad? Y tiene al valor actual, entre corchetes, vamos a tener la fórmula y entre paréntesis 1 más j partido m elevado a m partido p menos 1. Pero este a su vez tiene otro denominador, que es r con 2 asteriscos. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tener un asterisco en anticipación y otro asterisco en diferimiento. Lo más amplio. Bueno, ahí tenemos entonces que los dos asteriscos van a ser sustituidos por el de anticipación
y por el diferimiento, ¿verdad? Que dice que es 1 más J partido M, M partido P, y 1 más J partido M con exponente negativo MY. Y todo eso va a estar dividido por M, que multiplica el logaritmo de 1 más J partido M. Bien, ya tenemos entonces la fórmula que vamos a utilizar. Y aquí viene otra parte importante, ¿verdad? Que es entender que las operaciones que vamos a realizar de acuerdo a la fórmula va a indicar la renta con los dos asteriscos que tenemos que meter abajo, anticipación y diferimiento. Muchas veces, como venimos trabajando en el interés compuesto, ¿verdad? Esto no sucedía. Entonces lo que hacía es que después de haber hecho toda la parte de la fórmula, lo multiplicaba por la anticipación. Y si era valor actual, por el diferimiento. Y ahí teníamos, bueno, acá no. Acá estos pasan a ser denominadores. Y eso es lo que hace un poquito laborioso y complicado a la hora de hacer la respuesta. ¿Qué sugiero en este caso? La sugerencia que yo puse acá es, voy a identificar con una franja azul el 1, con una franja verde los demás factores que van a intervenir, haciéndolo paso a paso. Hay otras formas de hacerlo más rápido, ¿verdad? Pero eso es teniendo mucho cuidado y dominando bien cada una de las fórmulas. Hoy, como estamos aprendiendo este nuevo procedimiento, para mí es un poco complicado, laborioso. Es el que más tiempo lleva a la hora de hacer la resolución de un ejercicio. Entonces, empezamos con 1, que va a dividir al valor actual de 2 millones. Vamos a poner un corchete y vamos a poner entre paréntesis 1.10. ¿De dónde salió 1.10? Porque la fórmula dice J partido M y lo tengo acá en amarillo. Si yo divido 20 dentro de 2, me va a dar 10. O sea que ya en decimal me va a dar 0.1. Y M partido P, que es 2 dividido 4, más 0.5. Ya tengo entonces la conversión acá. Entonces la fórmula dice 1 más 0.10. Entonces la fórmula queda 1.10 con exponente, en este caso 0.5. Y luego viene la otra operación, que es poner el menos 1. Y repito, esto es lo que muchas veces hay que seguir paso a paso cada una de las operaciones matemáticas. Luego vamos a poner el denominador, la renta. La renta por 150,000. Y vamos a poner el factor de anticipación, que es 1.10 con exponente 0.5. Y el diferimiento es 1.10, exponente negativo menos 4. ¿Y de dónde salió menos 4? De multiplicar m, que es 2, por el periodo de diferimiento, que es y. Y entonces 2 por 2 me da 4, y por eso da exponente negativo, menos 4. Dividido todo. Sustituimos la m, que tiene un valor de 2, y luego vamos a poner el logaritmo de 1.10. Hasta ahí, lo único que hemos hecho es sustituir las variables por los números correspondientes. No hemos hecho ninguna operación. Solo hemos seguido la regla matemática, ¿verdad? De identificar los valores. Luego, para el siguiente paso, sigo con la franja azul 1, y ahora coloco el valor actual de 2 millones
y voy a resolver primero lo que está dentro del paréntesis, que dice que es 1.10, como lo ven ahí, 1.10 con exponente 0.5 menos 1 y me da un factor de 0.048. Luego vamos a ir a la parte del numerador y tenemos la renta, que es de 150,000, y aquí ya viene otra vez la operación 1.10 con exponente 0.5. Aquí no hay menos 1. Por lo tanto, mi valor me va a quedar 1.04888088. Y voy a convertir el factor de diferimiento, ¿verdad? Con 1.10 con exponente menos 4, que es el que está aquí arriba. Entonces vamos siguiendo paso a paso, ¿verdad? Yo en clase, pues, decía con un marcador rojo, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, pues ponía A la operación de 1.10. Luego B, poner 150,000, 1.10 con su exponente y el diferimiento. Entonces a esto yo le marcaba como una B para ir siguiendo el paso. Luego hacíamos lo siguiente. Poníamos el inciso C, que era primero, antes de sacar el logaritmo, convertir ese 1.10 al logaritmo. Entonces me voy a ir acá y le doy doble clic y digo, si ustedes tienen calculadora a la mano, por favor, pongan el logaritmo y entre paréntesis 1.10, su calculadora, y les va a dar 0.0139268.5. Hasta ahí, lo único que hemos venido haciendo es realizar las operaciones matemáticas. No hemos hecho ninguna multiplicación ni división. Bueno, pasamos a la siguiente fase. Entonces yo le llamaría aquí al paso número 3. Y en el paso número 3, vuelvo a poner el 1, porque todavía no puedo hacer la operación. No confundirse que el 1 se hace hasta después de sacar los valores de los denominadores. Perdón, en este caso vamos a trabajar con el primero, convirtiendo. Entonces nuestra operación es multiplique 2 millones por 0.048. Entonces aquí ya viene la primera operación matemática, que es multiplicar. Si ya lo saqué del paréntesis, la siguiente operación es multiplicarlo. Y me queda 97,617.70. Luego me voy a la siguiente operación, y ahí sí viene multiplicar la renta por la anticipación y por el diferimiento. Y cuando he hecho esa multiplicación me da 107,000. Vamos al siguiente procedimiento del paso 3. Vamos a sacar, ya tenemos aquí el logaritmo de 1.10, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo por 2. Lo dejamos aquí. En este caso no le puse color porque quiero que se vea primero las operaciones que vamos a hacer. Ok, paso número 4. Sigo poniendo el 1 porque todavía no le ha llegado su momento de hacer la operación. ¿Por qué? Porque antes de, tengo que hacer la división de 97 entre 107 y restarle menos 1. A veces se le olvida al estudiante esto. Es 1 menos, ¿verdad? No es menos 1, porque a la hora de hacerlo en la operación aquí, se nos puede complicar y nos vuelve negativo. No. Entonces, primero sacamos el valor de división. Lo voy a hacer acá, en el paso número 4. Dice que voy a dividir 97 entre 107. ¿Ya? Y me queda 0.90.
¿Ya? Ahora voy a hacer el siguiente paso, ¿verdad? Voy a multiplicar el 2 por 0,41 y me da 0,082. Todavía no he hecho la operación del numerador, está en color azul. Paso número 5. Sigue prevaleciendo. ¿Por qué? Porque en la operación de acá, si fíjense bien, no he hecho todavía la operación del -1. Hasta en este momento que voy al paso número 5, digo 1 menos 0,908478. Ya entonces aquí ya desaparece este -1 y nos queda un denominador. En el siguiente paso, 0,82, porque aquí ya lo he convertido. No hay operación matemática. Ahora sí, paso número 6. Voy a dividir 1 dentro de 0,9152. Y al darle el clic acá, me aparece estas linitas rojas que significa la operación matemática de dividir el 1 dentro de 0,91 y me queda un valor de 10. ¿Ya? Sigo poniendo el mismo número que viene desde aquí, desde el paso 3, 4, perdón, 5 y 6. Sigue prevaleciendo. Paso número 7, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la conversión de sacarle el logaritmo, como dice acá. Si yo ya hice esta operación de 1 de esto, a mí me dice, bueno, ahora sáquele el logaritmo a esa operación. Y entonces me voy acá a sacarle el logaritmo a 10,925655. Entonces ya tengo mis números naturales, ¿verdad? O sea, voy a hacer ahora la siguiente en el paso número 7. Es dividir 1,038 entre 0,082 y me da un número entero de 12 y fracción decimal. Entonces el número entero 12 significa en el tiempo, ¿verdad? Para determinar 12 años. Le voy a restar el 12 a 12,54 y luego voy a multiplicarle. Repito, le resto el 12 como número entero y me queda el decimal 0,54. Y a eso lo multiplico por 12 porque tengo que sacar el número de meses. Y me da 6,52. Ese 6 como número entero se convierte en meses, ¿verdad? Vamos acá, vamos a cortar. Bueno, 12 meses, perdón, 12 años, 6 meses. Luego, esta operación que tiene acá, le resto el 6 y me queda 0,52. Para sacar el número de días lo multiplico por 30. Me da 15,78. ¿Eso qué significa? Que serán 12 años, 6 meses y 15 días. 15 días. Y entonces mi respuesta será, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo tiene de plazo? ¿O cuál es el plazo del préstamo? Y la respuesta será 12 años, 6 meses y 15 días. Ok, entonces ahora, por favor, si hay algo que quedó con duda, lo podemos hacer. Yo les sugiero a ustedes que
cuando tengan ya su material, porque eso les va a pasar en el laboratorio 4, donde van a tener que sacar el tiempo en función de logaritmos y que esto les sirva de guía, ¿verdad? Entonces vamos a estar desde el inicio, fíjese todo lo que lleva este proceso, ¿verdad? Paso a paso. Repito, no me gusta como tema de examen, porque el estudiante tiene que estar bien concentrado, tiene que ir haciendo bien sus operaciones, porque uno que le falle al final. Hemos encontrado a veces respuestas de negativos, ¿verdad? O exceso de años. Por ejemplo, 300 años. Nadie va a vivir 300 años para pagar un préstamo. Entonces es ilógico que yo, al encontrar una respuesta de esas, debo pensar algo hice mal. Y en el examen, volver a repasar esto es complicado. ¿Sí? Espero preguntas. Licenciado, estos problemas van a entrar en este parcial. Pues fíjese que como son temas, si usted ve su unidad número 4, el Ajá. día miércoles les vamos a dar ya el resumen de los casos que van a venir en el examen. Y para no anticiparme, sino que ya les hemos estado mandando información, el día de hoy les mandé ya el primer repaso. Yo espero que el día miércoles hagamos un simulador basado en problemas del año pasado. Bueno. Ah, bueno, entonces prácticamente este entra ya en el último parcial, por así decirlo. Hasta aquí, según el tema que tenemos nosotros en el programa, es el tiempo, porque todavía no, pues, no hemos avanzado en la renta. ¿Se recuerdan? Si ustedes van a ver su formulario, pues no nos salteamos nada, porque si hubo alguien que me preguntó en el salón de la segunda hora, Lick, fíjese que yo tengo aquí que vimos el monto y el valor actual y ahora el tiempo, ¿va? Pero ¿por qué no vimos la renta? Buena pregunta, ¿va? Porque esta pregunta de la renta, eh, pues se ha puesto siempre para el examen final. Y lo vamos a comprobar cuando veamos este simulador del examen, en donde no nos pidió renta. Solo fue hasta el examen final. Pero de todos modos, si hoy o mañana el coordinador ya nos indica cuáles son los temas a evaluar en el segundo parcial, inmediatamente se los hacemos llegar. Pero nosotros vamos bien, también que ya hoy iniciamos el primer repaso. Ok, entonces si hay alguna Excelente, duda, pues gracias. estoy acá pendiente. Licenciado, así rapidito, en los datos, usted lo podría más o menos identificar ahí en el problema, ese es el único detalle que En los datos, ¿qué estoy... quiere que le identifique? No, en los datos, ahí donde lo sacó, en A, R, P, J, A M, ver, N. A significa el préstamo. ¿Sí? Son Eso 2 yo me millones. confundo un poco, licenciado, con los anticipados, con la M, la N y la Y, me cuesta bastante. Va, ahorita vamos, póngame atención por eso lo hice despacio cuando leímos el primer problema. ¿Qué significa A? Es el préstamo, porque dice que se va a obtener un préstamo de 2 millones. Y como el préstamo es el día de hoy, por ejemplo, se considera que es el valor actual. Para ese préstamo yo tengo que pagar o tengo que realizar amortizaciones de 150,000. ¿Sí? Entonces la renta significa los pagos que yo voy a hacer, ¿verdad? Pero el problema también dice que el primer abono se va a hacer al inicio
del primer trimestre del tercer año. Ahí es donde hay que saber, ¿verdad? Llevar la coordinación de la redacción del problema. Se me complica. Ah, bueno, es el primer trimestre del tercer año. Entonces, si en primer lugar dice que los pagos van a ser anticipados, era lo que la señorita preguntaba, entonces me tengo que ir a mi fórmula de anticipación, ¿verdad? Ya sé que voy a usar el factor de anticipación. Y aquí dice, como son trimestrales los pagos y todos anticipados, en el año voy a hacer 4 pagos, porque es por cada trimestre. El año tiene 4 trimestres. La tasa de interés es el 20% capitalizable semestralmente. Y tenemos que encontrar el tiempo. Pero para eso, el problema dice que el primer abono se hará al inicio del tercer trimestre del tercer año. O sea que en el trimestre, en los primeros 2 años, no voy a hacer ningún pago porque mi primer pago va a ser hasta el primer trimestre del tercer año. Okay. Ahora veámoslo a la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Pasa, hablemos de un vehículo. Ya no tardará en salir la publicidad en que adquiere su vehículo propio y su primer pago o su primer abono, hágalo en el primer mes del año 23. Entonces le está dando a usted octubre, noviembre y diciembre. Está dando 3 meses de gracia, 3 meses de diferimiento. ¿Cuándo voy a entender que hay diferimiento? Cuando no hay pagos, porque dice que el primer abono lo hará al inicio del tercer trimestre. ¿Ya? Entonces, del primer año y segundo año no va a hacer ningún pago porque el primer pago lo va a hacer hasta el tercer año. Entonces aquí ya tengo el otro factor, diferimiento. Y como son 2 años, Y va a ser igual a 2. Ahora vamos a lo que la señorita preguntaba. Cuando a ella se le confunde, pues le sugiero que en este caso, en su prontuario, ¿verdad? Yo lo pongo acá como referencia, pero al final tiene que ir aquí según el asterisco y según le indica al pie de su prontuario de fórmulas, dice que los factores de anticipación y o diferimiento se multiplica el resultado de la fórmula de la anualidad vencida, excepto en los casos de el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces un asterisco cuando es monto, 2 asteriscos cuando es valor actual. Entonces sí tengo anticipación y tengo diferimiento. Me está haciendo la aclaración aquí el prontuario que cuando tiene un asterisco solo se va a hacer cuando es monto. Pero cuando tiene 2 asteriscos es que va a tener anticipación y diferimiento. ¿Cuándo voy a entender yo qué es anticipado? Cuando se paga al inicio del año, del mes, del trimestre, etc. ¿Cuándo sé que hay diferimiento? Cuando me digan que yo tengo un periodo de gracia o dice no va a ser pagos, como le repito ahorita, hay una promoción de casas y dice compre hoy su casa y haga su primer pago en el mes de febrero. Quiere decir que usted va a pasar octubre, noviembre, diciembre y enero sin hacer ningún pago. Y qué bonito que el día 14 de febrero, día del cariño, llega el cobrador. Va, mire, vengo a cobrarle su primer pago de la casa, su primer pago del vehículo. Así lo vimos en la presentación. ¿Se recuerdan que hablamos en una presentación de las anualidades? Compra de carros, compra de electrodomésticos, y se prestan para esta forma. El hecho que no le den a usted que haga pagos inmediatos no significa que no le estén cobrando intereses. Viene pasando como lo que dice Bizacota, ¿verdad? Mire, usted puede pagar su aparato, su casa, su
o su vehículo con bisacuotas, a 10 bisacuotas. ¿Y cuánto es su bisacuota? Bueno, digamos 3,000 cada mes. Pero ojo, le dice que los pagos que usted va a hacer en su tarjeta de crédito o en bisacuotas, como está haciendo, ¿verdad? Va a ser a 10 y usted va a pagar, tiene que pagar un valor real que es 3,000. Pero no le dice en ningún momento, ¿verdad? Que por ese financiamiento, la tarjeta de crédito le va a cobrar 3,000. O sea que su bisacuota, ok, 3,000 pesos, pero cuando llegue al corte, le va a pagar usted los 3,000 que tiene ahí, más el porcentaje por el uso de la tarjeta. En ningún momento le dice, pague con bisacuota si no paga intereses, ¿verdad? No, de ninguna manera se los pone. Son estrategias y lógicas que usan en este sentido a nivel comercial, ¿verdad? Y pues lamentablemente este es nuestro sistema financiero, en el cual por el uso de su tarjeta. Pero ¿qué pasa si digo, mire, yo tengo 3,000 y cabal no llega ni el mes y pago mis 3,000 y no paga usted intereses de su tarjeta? Sí, porque le dan el beneficio de que pague a tiempo y no le cobren intereses. Pero pasa si un día y ya le cobraron todos. Entonces ahí sí que no hay perdón. Ok, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo sé que hay anticipación? Cuando los pagos son antes de. ¿Cuándo hay diferimiento? Cuando yo no realizo pagos, y a eso se le llama periodo de gracia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos con este problema tan complicado en su operación. Laborioso. Ok, ¿alguna pregunta, Lick? ¿O está tan clara como la noche, claro como el petróleo? No me aparecen manos levantadas ni dudas escritas aquí en el chat de la clase. Ok. Entonces, este era nuestro último problema que tenemos en el puntual. Luego vienen otros ejercicios que están ahí con formas y todo para que el estudiante ya lo haga como una práctica. Si no hay alguna pregunta o duda que tengan sobre la relación de este ejercicio, vamos a pasar a nuestro primer material que tienen ustedes ahí ya para que ha sido compartido. No sé, ¿hay alguna pregunta? Isaías Alexander Estrada, por favor, habilite su micrófono. Sí quería ver qué respuesta dio este ejercicio. En amarillo aparece la respuesta. 12 años, 6 meses y 15 días. Gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Dejamos de compartir. Lick, eso nos lo va a compartir. Claro que sí, esto va a ir en la clase grabada. Entonces, por ahí, licenciada, ¿cuál es si nos puede leer el ejercicio que tenemos ahí en el material de Word que les mandamos? Sí, con gusto. No lo está proyectando, ¿verdad? Todavía no. Ah,
Solo quiero estar seguro que el material de Word. Luego me voy a ir a Excel para ver la solución de este caso. Sí, de hecho, bueno, sí se les compartía a los jóvenes, ¿verdad? Ajá. No sé si lo tiene a la mano para leerlo y de ahí lo vamos a compartir. Esto le voy a decir, bueno, problema número 1. Por un depósito de 250,000 quetzales invertidos al 8% anual de interés capitalizable semestralmente, se retiraron el día de hoy 328,929.50 quetzales. ¿Durante cuánto tiempo estuvo la inversión? Para irnos ambientando un poquito a la forma, y bueno, hoy voy a de nuevo hacer la recomendación. Yo siempre les envío un material como este que es de repaso, igual lo hicimos en el primer parcial, pero como que los compañeritos se les olvidó que yo les envié 2 ejercicios como material de apoyo y lo pudieran ustedes hacer. Hasta en Excel se los mandamos para que pudieran aprovechar la fórmula, perdón, la forma de realizarlo. Pero me causó extrañeza de que este material ni siquiera lo aprovecharon. Y eran los 2 ejercicios que hay que subir. Y por eso nuevamente hoy que estamos haciendo nuestro primer repaso del segundo parcial, compañeros, traten la manera de volver a hacer estos ejercicios. Porque recuérdense que hay personas que tenemos una retentiva que de inmediato se me queda. Y hay compañeros que no lo asimilan desde el inicio y lo leen una y otra vez, ¿ya? Igual. Después de haberle leído ese problema, acuérdense que siempre una regla es, ¿por qué tengo que ordenar mis datos? Porque así sé yo cómo voy a operar mi fórmula, qué fórmula voy a utilizar. Entonces, por un depósito de 250,000, ¿cuándo se hace ese depósito? Hoy va a depositar 250,000 quetzales. Estos dicen que se invirtieron al 8% de interés simple semestral. Entonces es J 0.08 con 2 capitalizaciones al año, porque es semestral. Y dice que se retirará el día de hoy 328,000, aunque mi depósito fue de 250,000, pero hoy he retirado 328,982.95. Y la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo estuvo? De inmediato, cuando dice durante cuánto tiempo estuvo, ya sabemos que tenemos que utilizar la fórmula de N. Y ahorita estamos con el primer ejercicio de interés. Fíjense que ahora vamos a trabajar las 2 unidades. La unidad 3, vamos a trabajar nuestro primer problema con interés compuesto. Entonces, la fórmula del tiempo dice que N va a ser igual al logaritmo del monto dividido principal, dividido M por el logaritmo de 1 más J partido M. Entonces me voy acá a hacer la operación matemática. Voy a poner el logaritmo de, sustituyendo los valores, 328,982.95 dividido entre 250,000. ¿Sí? Y todo eso dividido por 2 por el logaritmo, aquí, por el logaritmo de 1 más 0.08 dividido 2. A veces es bueno hacer la conversión desde aquí, desde el inicio, ¿va? Entonces 0.08 dividido 2 es 4. ¿Ok? Vamos ahora, si estoy utilizando Excel, le voy a dar doble clic a esta parte. Y voy a decir, bueno, si yo divido, vamos a hacer acá como número, ¿tá? Si yo divido el monto, que es 28, dividido el principal, que es 250,
me da un valor de 1.318. Entonces ya hice mi primera operación de 328 dividido 250. Aquí no hay -1, ¿ya? Ahora vamos al de abajo. Veamos cómo encontramos ese logaritmo. Ok, entonces se recuerdan como hicimos en el ejercicio anterior, lo voy a poner por la parte aquí, ¿verdad? Para que me vaya quedando la operación matemática. Entonces digo, igual al logaritmo de 1.04, ¿verdad? Voy a poner entre paréntesis 1.04. Me da 0.17. Pero me dice también que este denominador lo voy a multiplicar por 2. Entonces me dan 0.34. Ya puedo sustituir acá, me voy aquí y le digo copiar y pegar acá como denominador. Y ya me queda la operación. Ahora tengo que hacer la división, ¿verdad? 1.3158 dividido entre 0.034 me da 38. ¿Sí? A ver. ¿Qué me hace falta aquí? A ver. 1.3. Ok. Lo que le falta, creo yo, licenciado, perdone la interrupción, la Sí, parte de el logaritmo, ajá. Sí, y aquí en la parte de. de arriba, en el numerador, donde está ese 1.3115. Ajá, es que aquí solo saqué la división, ¿verdad? De C entre 14. Ok. Exacto. Ahorita Ahora vamos a sacar, Yes. gracias, el logaritmo de 1.31. Eso tenía que hacer primero. Entonces aquí tengo que es igual al logaritmo de 1.31 59.318. Y ya me va a aparecer acá como la parte convertida en el número natural. Y entonces, perdón, número decimal, y esto es la división de este, dividido este, a 3.5000. ¿Qué significa este 3? Significa es 3 años. ¿Sí? Y lo pongo 3 años. ¿Cómo hago para sacar los meses? Le resto -3, ¿verdad? -3, perdón. 3 menos 3 punto, no sé, pues, 2, pero, ¿ok? Entonces acá, a la hora de hacer esta operación, creo que lo mejor es que nos haga aquí más fácil. -3, Póngale. punto, y entonces ya acá le digo que la operación es 0.5, y ese lo voy a multiplicar por, ¿cómo hago para sacar meses? Por 30. No, ese es para sacar días. 12. Por 12. Sería Por 12. 12. Por 12. 12, ¿ok? Entonces ya tengo acá la operación, igual a este, 12. Y me da 6 puntos. ¿Qué significa esto? Que son 6 meses. ¿Cómo hago para encontrar
Para encontrar los días, lo voy a Por multiplicar por 30. 30, ¿no? Entonces, tengo la operación y eso me da, ya no más. Sí, porque da 0, 0. Ok. Entonces, la respuesta es 3 años, 6 meses, o bien 3.5 para la respuesta del tiempo que nos están pidiendo. ¿Ya? Ahí estamos. Preguntas sobre este caso, que es el tiempo que se resuelve a base de logaritmos. Todo Licenciado, claro, licenciado. Perdón, se atravesaba. licenciado, solo en el denominador, en la segunda opción, ahí, cabal. Sí, Ajá, vamos a cabal. dar doble clic. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo salió este 30 puntos? Es que tiene usted el logaritmo, ¿ya? 2. Primero encontramos 1 dividido j partido de m, que me dio 0.34 al multiplicarlo por 2, ¿ya? 0.17 de acá. Entonces, cuando lo multiplica m, que es 2, por el logaritmo de 0.017, le da 0.34. ¿Ok? Ah, ya entiendo. Gracias. Entonces, lo que hacemos primero, encontrar primero el logaritmo de 1.04. Lo voy a poner aquí a la par, ¿bien? ¿Qué hice? O bueno, agarré y dije, bueno, el logaritmo de 1.04 da 0.17. Y ese 0.17, voy a poner acá, es este. Me dice que lo tengo que multiplicar por 2. Vamos a dejarlo aquí en esta parte azulita. Hacerlo. Que tengo que multiplicarlo, ¿verdad? Para encontrar ese valor. Entonces, multiplicar 2 por 0 me va a dar el valor de abajo, que es este 0.34. ¿Ah? El valor de arriba ya lo saqué con base al logaritmo, y el de abajo, el de abajo me dio la multiplicación de 0.0034. Pero para que me quede como parte del ejercicio, ¿no? Vamos a ponerlo acá. 2 por igual a 2 por 17. Ok. Licenciado, perdone la interrupción. Fíjese que escribió alguien acá que Santos escribió que la cantidad del monto es diferente y según el documento en Word es una cantidad de 328.929.50, pero a la hora de que es donde están colocados los datos aparecen 328.900. Ay, 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 sí, sí. Ajá, Aquí hay gracias. que hacer el cambio. 328.929. Ah, sí, el error. Ajá, gracias. 328.929.50. Entonces tenemos acá que corregir 328.929.
1.50. Así nos cambió. Ahora sí va, 328,000 aquí. Falta 8, Ahorita voy. 328,900. 929, ¿verdad? .50. Okay. 300, era más fácil cambiarlo aquí arriba, pero bueno. Ya lo hicimos como es el ejercicio ahí. 328,929.50 dividido 250,000. Veamos en la resolución. Entonces, bueno, dividido 250, 1.31 por el logaritmo, ¿verdad? Entonces, como numerador, igual el logaritmo de 1.31, 57, 18. Entonces aquí teníamos el logaritmo de 1.04. Es este, sigue siendo el 1000 por 2. Bueno, entonces ahora tenemos 1.31. Esto le sacamos logaritmo, ¿sí? Y el numerador de abajo también. Ahora la respuesta va a ser igual a dividido el numerador. 3.49, ¿verdad? Vamos a corregir aquí. Entonces quiere decir, siguen prevaleciendo los 3 años y 0.49, o de una vez acá. Punto 49. 79. Eso 656. Vamos a ir en esto. Y esto lo vamos a multiplicar por 12, se quedó con 3. Entonces, ese es igual a 6. Queda igual porque como pasa de 9, ¿verdad? Entonces, tiene 5 meses más la fracción de aquí, no vale la pena, lo voy a multiplicar, le voy a dar otro mes. Entonces, la respuesta es 3 años y 5 meses o 3 años y medio. Vic, perdóname, me dio 29 días ahí. Pero como le da decimales, tienen que aproximarlo. Bueno, te lo puede dejar así, 3 años, 5 meses y 29 días. Hagámosle todo, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí ya salió la operación. Entonces aquí tenemos, vamos a ver, hacerlo de esta manera, igual a menos 5. Esto lo voy a multiplicar por 30.
este. Ok. Sí, esta es la respuesta, vamos a llegar aquí. 3 años, 5 meses y 29 días. Gracias. Si usamos más decimales, lo aproximamos más, pero bueno, estamos. Entonces ahí tenemos la respuesta a este ejercicio, que había un pequeño error acá. Eso nos significó el cambio de un día, ¿verdad? ¿Y cuál sería la respuesta correcta entonces? 3 Cualquiera de años, las 5 dos. meses, 29 días. Y la otra es que hubiéramos podido cambiar aquí arriba, ¿va? Para no hacer todo este relajo, pero bueno, ya se había hecho de acuerdo al material que ustedes tienen, ¿verdad? Y esto es este es un examen, no sé qué año, creo que es el 20 que se hizo este, porque el 21 es otro que tenemos acá. Ok, entonces aquí tenemos ya la respuesta, 3 años, 5 meses, 29 días. Si aquí, por ejemplo, me hubiera dado 29.54 en lugar de este 2, hay que aproximarlo a un día, y entonces nos hubiera quedado 3 años y medio. Bueno, la respuesta como se fue correcta, ¿va? Bueno, si no hay preguntas, vamos al siguiente ejercicio. Número 2, por lo menos quedan 3. Y el día miércoles hacemos el simulador. Y si podemos programar una clase adicional, pues creo que todavía tenemos una clase. Es el día lunes 3. Ok. No me aparecen manos levantadas, licenciado. No sé si alguien tiene alguna duda, por favor. Como ven, este ejercicio ya trae los puntos aquí, por eso digo que es de examen, porque aquí tiene 6 puntos y este valía 6. Bueno, hacemos entonces, licenciada, este último, que es más facilito todavía. Sí, con gusto. El señor Julio Pérez le compró como regalo de graduación a su hijo un terreno para que construya su casa con las siguientes condiciones. Pagos trimestrales de 6,785.75 quetzales durante 10 años, reconociendo por el financiamiento el 12% anual de interés capitalizable mensualmente, debiendo hacer el primer pago al final del 7º mes de contratada la deuda. ¿Cuál es el precio de contado del terreno? Muchas gracias. Como ven ustedes también, bueno, podríamos ponerle, yo siempre he dicho, a veces yo le pongo nombre y apellido. Esta es una anualidad a plazo fijo. En función del valor actual. Después ya tenemos el tema a desarrollar es una anualidad en función del valor actual, ¿verdad? Y tasa de interés, que podemos agregar todavía acá, ¿no? Tasa nominal de interés. Este es realmente el tema que lleva cada problema, ¿verdad? Aquí en función del tiempo. Ok. Entonces dice que esta persona le va a comprar un terreno a su hijo y hará pagos trimestrales de 6,785. Licenciado Leslie Lucía Bautista, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Como es trimestral, ¿verdad? Hay 4 pagos en el año. Dice que esto se da durante 10 años. Fíjese bien, y ahí es donde ustedes ya tienen que empezar a identificar de cómo voy a resolver el problema. Entonces dice que durante 10 años hará pagos, ¿verdad? ¿Y cómo van a ser esos pagos? Durante 10 años reconociendo. Como no dice que son iniciales, entonces se asume que los pagos se harán vencidos, ¿verdad? Entonces es capitalizable, de interés capitalizable mensualmente. La tasa de interés
dice que es del 12% y la frecuencia de pagos es cada mes, entonces son 12 meses. Pero, viene el pero, ¿verdad? Debiendo hacer el primer pago al final del séptimo mes de contratada la deuda. Séptimo mes. Entonces usted lo que tiene que pensar aquí, bueno, como los pagos que yo voy a hacer, fíjese bien, como los pagos que yo voy a hacer son trimestrales, ¿verdad? Pero el primer pago lo va a hacer al final del séptimo mes de contratada. Fíjese que dice séptimo mes. ¿Ah? Entonces usted tiene para sacar su diferimiento. Vamos a ponerle aquí que es una anualidad en función del valor actual, tasa de interés nominal y diferida, y diferimiento. Para ir cumpliendo pues con las fórmulas que estamos usando. Entonces voy a tener como primer pago, como es al séptimo mes, tenemos aquí la función. Y como son pagos finales, cada trimestre. Entonces tenemos en el total, tenemos, como es trimestral, y va a ser el séptimo mes, entonces quiere decir que si a 7 le quito 3, me quedan 4. Ahí lo voy a poner acá. Son trimestrales, ¿verdad? Dice que se hará al final del séptimo mes, 7 meses. Pero los pagos son trimestrales, menos un trimestre, que es 3, ¿verdad? Entonces ya tengo mi, ponerlo acá, para entender cómo saco el diferimiento, ¿verdad? Vamos a poner 7, vamos a poner mes. Es que es para que sea más descriptivo, ¿verdad? Más entendido. Y le voy a restar 3, que es el trimestre. ¿Cuánto me hace falta para poder llegar a hacer el primer pago? 4. Y 4 dividido 12. Si yo divido 4 entre 3, ¿verdad? Igual a 4 dividido 3. Me da 1.333, ¿verdad? 4, 1. Dividido 12. Entonces ya me está dando 0.333, que es lo que aparece aquí. Bueno, vamos a la fórmula. Dice el valor actual, la renta que va a multiplicar a 1 menos 1 más j a partir de m elevado a menos mn. ¿Por qué? Porque es valor actual y el exponente negativo, pero solo tengo un diferimiento, que es 1 más jm elevado a menos my. Aquí este es, vamos a poner como esto, diferimiento. Bueno, entonces acá ya tengo el diferimiento. Entonces solo sustituyo los valores, ¿verdad? Aquí tengo 1 menos 1 dividido 12 porque son 12 pagos y 12 tasa de interés con exponente a m menos m es igual a 12 por 10. ¿Por qué 10? Porque n son 10 años. ¿Ya? Me voy acá. En la parte de abajo igual. Es 1 más 12 dividido 12 con exponente 12, que son los meses, dividido 4, que es P, los números de pagos, menos 1. ¿Ya? Y entonces ya me queda la convertido. ¿Se recuerdan que dijimos que ese diferimiento que es este, ¿verdad? Que sigue siendo esto, vamos a ir marcando en amarillo para que se entienda que es diferimiento, ¿verdad? Esta es la columna del diferimiento. Y esta es las operaciones, ¿no? Entonces me voy acá y voy a hacer lo siguiente. 1, si yo tengo 1 y 12 y 12 es igual a 1. Entonces 1.1 elevado a menos 120. Y de ahí menos 1.
Hagámoslo con la fórmula, ok. Digamos igual. Abro un paréntesis. 1.1 dividido, perdón, con el exponente negativo 120, porque 12 bien, sale el valor. Ahora le voy a restar -1 a este valor.